Amados, muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar nuevamente en la presencia del Señor. Hoy estamos en la presencia del Señor. Los invito a que abramos nuestro libro sagrado, nuestra cartilla de vida. Un poquito gorda, decía alguien, no, pero es que ese libro de vida es muy gordo. Es que los problemas nuestros son gordos. Entonces, Dios tuvo cuidado de enseñarnos a través de su libro. Vamos al libro de Génesis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 10 en adelante. En esa porción de la palabra, el ser humano ya había caído. Entonces, Dios baja al huerto, dice la Escritura, y pregunta en el versículo 9, Dios llamó al hombre y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Esa es una pregunta extraordinaria, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabe, no lo sabe todo? Absolutamente. ¿Dónde estás? Esa es una pregunta que debemos hacernos todos los días. Dios la hace para nosotros todos los días. ¿Dónde estás, Manuel? Pedro, ¿dónde estás? Luis, ¿dónde estás? Entonces, debemos estar atentos y el Señor está llamando a Adán. Y Adán responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero el Señor extrañado, el Señor le pregunta a Adán, le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Si él vivía desnudo, ¿quién le enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Bueno, y ahí empezó todo el problema, todo el rollo del cual vivimos actualmente. Todas las dificultades que estamos viviendo hoy en día empezaron ahí empezaron. Oremos a nuestro Padre amado, soberano y eterno Dios, nuestro Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, te damos gracias por este nuevo día. Un día para nosotros extraordinario, porque es el día, Señor, que tú escogiste para hablarnos, para enseñarnos, para instruirnos a todos y a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias, Señor amado. En esta mañana, Señor, bendícenos con tu palabra. Háblanos para nosotros poder entendernos. Primeramente, siempre tratamos de entenderte a ti, Señor, pero debemos empezar por entendernos a nosotros mismos. Padre bueno, hoy bendícenos. Bendícenos, Señor, con toda bendición. Bendice nuestra casa, nuestro hogar. Bendice a los nuestros. Siempre, todos los días, te damos las gracias por la familia, porque tú nunca quisiste que estuviésemos solos. Y tú nos diste una familia, nos diste una descendencia que hemos levantado o estamos levantando para ti. Una descendencia que te conozca, una descendencia que dé testimonio de lo que tú eres, Dios. Gracias te damos por eso en este día, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por los nietos, por la casa. ¡Qué maravilla, Señor! Somos privilegiados porque tenemos un techo que nos da resguardo todos los días. Y tenemos también, Dios, una casa donde dormir, donde cenar con nuestra familia, con todos los de la casa. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre bueno, gracias por este día maravilloso que tú nos has dado. Bendícenos, Señor, enséñanos. Hoy venimos delante de ti a que tú nos enseñes, porque tú lo sabes todo. Y tú nos amas con amor eterno nos has amado. Y por esa razón nos prolongaste tu misericordia. Gracias, Señor.
Bendícenos, Señor, bendícenos. Te buscamos porque necesitamos de tu bendición. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, en alguna oportunidad oí de un predicador, no recuerdo su nombre, tantas personas que uno ha oído a través de su vida, y él decía algo muy interesante que quedó grabado en mi mente. El miedo, decía este hombre, el miedo es el origen del liderazgo en el ser humano. O sea, el ser humano, el querer liderar, el querer dominar las cosas, lo que está haciendo es expresando sus miedos con ese liderazgo. Nosotros cuando nos convertimos, mis amados, nosotros aprendemos cosas. Esa es la parte interesante que tiene el conocer del Señor, que empezamos a conocer cosas que nunca habíamos conocido. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, segundo libro, capítulo 1, versículo 7. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor o de cobardía, dice otra versión, sino de poder. El espíritu que Dios ha colocado en nosotros, cuando abrimos nuestra boca, nuestro corazón, para recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, no es un espíritu de temor ni es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu de poder. Eso tengámoslo claro, mis amados. Tengámoslo muy claro. Espíritu de poder nos ha dado el Señor a nosotros, pero también nos ha dado espíritu de amor y también nos ha dado espíritu de dominio propio. Eso es algo de... nos podríamos quedar ahí en ese pedazo solamente, quedarnos un mes hablando, porque es fundamento de nuestra fe. Eso es lo que es. Entonces, vamos a leer en la primera carta de Juan, primera de Juan 4, 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor proviene de la desconfianza. Ya que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros todos los días? Exactamente eso, perfeccionarnos en el amor. Eso es lo que hacemos todos los días. Hay un salmo que a mí, recién que conocí al Señor hace 30 y no sé cuántos años, gracias, bendito sea el nombre del Señor, perdónenme un instante. Bueno, no, dejemos que suene. Bueno, entonces, nosotros, bueno, les decía, un salmo que me marcó cuando yo era recién convertido, era el Salmo 56:3, y me llamó la atención porque era una canción que cantaba un niño, y la cantaba sin orquesta ni nada. Y la canción decía, en el día que yo temo, en ti confío. Y ese es un salmo. Después descubrí que era un salmo. El Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Nuestra fe está puesta en el Señor, en nadie más, solamente en Él. Entonces, debemos entender algo muy importante. Como creyentes en Dios, porque nosotros nos confesamos como creyentes en Dios. Y Dios para nosotros no es una religión. Dios para nosotros es una realidad en nuestras vidas, en nuestra razón de ser y de existir. Es Dios. Él es nuestra razón de ser y existir. Entonces, nosotros como creyentes en Dios, nuestra estima, o sea, el valor que nosotros sentimos,
no se basa en el miedo a no ser reconocido por los demás. No, no. Se basa en la proyección del amor de Dios en mí. En eso se basa la estima nuestra, lo que nosotros consideramos como nuestro valor. Nuestro valor. El valor nuestro está, digámoslo, cuantificado en la proyección del amor de Dios en mí. Donde quiera que tú estés, no importa, en el lugar donde tú estés, en tu casa o en tu oficina o por la calle, siempre tienes que proyectar el amor de Dios hacia afuera. Siempre, siempre. Mire, cuando nosotros empezamos a servir al Señor, hago un paréntesis, salud. Cuando nosotros empezamos a servirle al Señor, no quiere decir que nosotros dejamos de ser quienes éramos. Somos los mismos, nos gusta reírnos, nos gusta hablar, nos gusta disfrutar las cosas más sencillas y las cosas más elegantes y grandiosas que nos gozamos y nos disfrutamos la vida con mi esposa, con mi casa, con mi familia. Yo amo estar con mis hijos. Cuando nos reunimos, que vienen todos y vienen con el esposo, vienen mis hijas, con los niños, en fin, para nosotros es un gozo, es una alegría muy grande. Disculpe. Entonces, les decía que nosotros disfrutamos el amor de Dios. El amor de Dios para nosotros es gozo, es alegría. Lo que nosotros vamos logrando siempre es el amor de Dios y el dominio propio. Entonces, que somos reconocidos socialmente o políticamente, eso no nos interesa ser reconocidos por Dios. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y vamos logrando el amor de Dios, pero al mismo tiempo vamos logrando dominio propio. ¿Esto qué quiere decir? Traducido al tema que queremos enseñar hoy, que a mí me interesa la opinión que Dios tiene de mí. La opinión de los demás seres humanos, como decía una canción, me tienen sin cuidado, me sale sobrando, decía un cantante de música ranchera. A nosotros nos interesa el amor de Dios. Nosotros no necesitamos tener el poder civil, no, si Dios nos da poder, gloria a Dios, ejerceremos el poder. Si el Señor nombra a alguien alcalde, alguien que conoce de Dios, es un militar, bueno, tiene un poder sobre los subalternos, muy bien, ejérzalo como Dios lo haría con cada uno de nosotros. Y el poder interior de nosotros, porque tenemos un poder interior. Ese poder interior no viene de nosotros manipular a las personas y de manipular la posición. No, Señor, no, Señor. Ese poder que Dios nos ha dado a nosotros viene de algo interno, una capacidad interior, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y si Dios pone esa capacidad en nosotros, tenemos ese poder para hablar, para tener el control, para opinar. La opinión de un creyente es muy importante. Alguien decía, encontré una frase muy interesante. Dice, porque nadie puede delegar poder, no puede delegar poder quien no lo tiene. El que no tiene poder, ¿qué va a delegar? ¿En quién? ¿En quién? Bueno, el capitán cede poder en el teniente en el subteniente en el sargento, y ahí va cediendo el poder. Pero no puede delegar poder quien no lo tenga. Y busca poder quien no lo tiene. Quien no tiene el poder lo está buscando permanentemente.
Ahorita estamos en elecciones, en tiempo electoral. ¿Y qué es lo que cada uno busca? Poder. En el lugar que quiere estar, quiere ahí tener poder. Bueno, de pronto con buenas intenciones para servirle a los demás, en fin, o algunos estarán aspirando porque necesitan ser importantes, que los reconozcan como alguien importante. Sí habrá, sí hay algunos que están buscando ayudar a los demás. Entonces, que nos quiten el puesto, no nos interesa, porque el poder nuestro es en las manos del Señor, es en las manos. Yo no puedo ser un líder sin el poder y la presencia de Dios. No. Seré alguien que lucha por querer ser socialmente algo más. Y saben ustedes que el líder sin Dios sufre de tres cosas. El líder sin Dios sufre de tres cosas. Primero, miedo a morir. ¿Será que nosotros no tenemos? Bueno, yo no estoy diciendo que es que, sí, que venga la muerte, no. Pero para nosotros morir es ganancia. Amén. Y la palabra dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Quién lo creyera? Porque el día que nace un niño, todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz. Y el día que alguien muere, todo el mundo está triste y llora. Pero la palabra dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Cuando un ser humano nace, viene a esta tierra, empezando que lo primero que hace un ser humano cuando nace, cuando toma su primera bocanada de aire, es llorar. Entonces, alguien decía, una ranchera, si no estoy mal, que la vida empieza llorando y llorando termina, algo así, decía una ranchera. Llegamos llorando, nos vamos. Llegamos llorando y llorando nos vamos. Entonces, el líder sin Dios tiene miedo a morir. No es que nosotros queramos la muerte, no. Pero para el creyente la muerte es lograr llegar en paz con Dios a su presencia. ¡Qué maravilla! Cuando el Señor diga, ya se acabó el tiempo y lleve a cada uno, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hace poco han muerto algunas personas, amigas, conocidas, pues con lo de la pandemia. A un amigo se le murió la esposa por lo de la pandemia. Y bueno, sí, muy triste, porque bueno, el rompimiento, la separación, pero en el fondo había un cierto gozo de saber dónde está ella. ¿Dónde está? En la presencia del Señor, porque murió en la paz del Señor. Entonces, eso le da paz a quien queda. A los que quedamos nos da paz de saber que esa persona amada está en la presencia de Dios. Entonces, el primer temor de aquel que no tiene a Dios en el corazón es miedo a morir. En segundo lugar, miedo a no ser tomado en cuenta. Uy, es que yo soy un cero a la izquierda. Es que yo no estoy ni pintado en la pared. Y otro miedo es a no ser alguien. Ese es un miedo que tiene mucha gente que no tiene a Dios. Quien tiene a Dios en el corazón, que la gente me reconoce, bien. Si no me reconoce, también bien. Porque nos reconoce el Dios supremo, el Señor de la gloria. Acuérdense ustedes que Dios nos creó a nosotros, a su imagen y a su semejanza. Y nos dio tres cosas de acuerdo a cosas de Él, características de Dios, las colocó en nosotros. ¡Qué maravilla! ¿Ah? Por ejemplo, Dios nos asignó un cuerpo. ¿Ah? Porque Dios tiene una imagen. Bueno, no la conocemos nosotros, pero Adán sí, porque Adán hablaba de tú a tú con Dios. Dice la Escritura que Dios bajó al huerto. O sea, Dios venía a hablar con el ser humano, con Adán. Y la característica física, estructural, por decirlo de alguna forma, de Adán, le permitía hablar directamente con Dios. Y Dios le asignó al ser humano un cuerpo.
Eso es para que tuviera una presencia, una existencia. Dios le dio un espíritu. En lugar de ego, le dio al ser humano el Espíritu Santo. Lo que reemplaza al Espíritu Santo en el inconverso es el ego. Para nosotros es importante el Espíritu de Dios en nosotros. Para quien no conoce al Señor es el ego, el yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y como decía una persona, un retrasadito mental, decía, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo para yo. Entonces, el Señor nos dio ahora no solamente una imagen física, como se la dio a Adán, sino nos dio una imagen que se semejara a Él, una porción de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios. Dice ahí en Génesis que Dios sopló en ese cuerpo que hizo del barro de la tierra y puso en él espíritu, el Espíritu de Él. Y en tercer lugar, Dios, siendo el Señor, le dio al hombre dominio. O sea, le dio un lugar en la creación. Disculpe, eso es lo que Dios hace. Nos asigna a nosotros un cuerpo. En segundo lugar, el Espíritu de Dios viene a nosotros. Volvemos casi como a la situación que estaba Adán al principio. Y en tercer lugar, nos da un dominio sobre el entorno. Entonces, ¿qué pasa cuando el ser humano peca? Cuando el ser humano cae en pecado. En primer lugar, el cuerpo que tenía empieza a ser mortal. Ya nos morimos. A partir del momento, Adán tenía los días contados y se murió. En segundo lugar, ese es el Espíritu de Dios puesto en el ser humano que lo hacía diferente a toda la creación. Esa parte se perdió. El Espíritu de Dios se fue de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Tenemos el alma, que es la que nos da la vida. Y en tercer lugar, el gobierno de Dios se va de nuestra vida. Perdemos esas tres cosas. Y en ese momento el ser humano queda, oiga lo que voy a decir, el ser humano queda desnudo. No estamos hablando de... es que es increíble, el ser humano cuando cae en pecado y el Señor viene a él, el ser humano, ¿y por qué te escondiste? Adán dice, porque estaba desnudo y tuve temor de ti. Y el Señor le pregunta, pero Adán, ¿quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? Si estabas desnudo, era la naturaleza propia. ¿Y quién te dijo? El hombre queda desnudo sin la presencia de Dios. Esa es la desnudez. La desnudez es falta de presencia de Dios. Esa es la pregunta que mucho yo me hacía. Pero ¿cómo así que Adán se vio desnudo? Pero si él andaba desnudo, si él nunca había tenido ropa. Pero fue la ausencia de Dios quien hizo que se viera a sí mismo y se vio desnudo. Qué interesante, qué interesante. Pero esa desnudez no es propiamente la desnudez del cuerpo, es la desnudez de la presencia de Dios en el ser humano. Quedó desnudo de la presencia de Dios. Entonces, a partir de ese momento, Adán hace tres cosas. A partir de ese momento, sin Dios. Primero, huye de la presencia de Dios, porque ya no puede estar físicamente en la presencia de Dios, tiene que huir de la presencia de Dios. Y también imagínense ustedes, disculpen, la desnudez, el temor, me equivoqué, ahora el castigo, ya empieza el ser humano a sentir que algo malo hizo. Entonces le toca huir de la presencia de Dios, porque Dios es santo. Dios es santo. En segundo lugar, busca ropa material para cubrir la desnudez espiritual. ¿Cómo les parece?
busca ropa material para cubrir la desnudez espiritual. El ser humano quedó desnudo espiritualmente en la presencia de Dios. Y en tercer lugar, desde siempre, desde allá, el ser humano está buscando a quién echarle la culpa. Tú tuviste la culpa, Dios. Eso fue lo que le dijo a Adán. Por la mujer que tú me diste. Entonces Dios tuvo la culpa, pues. Desde ese tiempo hasta el día de hoy, el ser humano está buscando pretextos para hacer el mal, para pecar. Y siempre buscando a alguien echarle la culpa. No, es que la culpa la tiene el gobierno. No, es que la culpa la tiene mi padre. Es que la culpa la tiene el maestro. Es que la culpa la... Siempre estamos buscando a alguien para descargarle la culpa que cada uno tiene. Adán, sin Dios, tuvo miedo. Él lo dijo. ¿Por qué te escondes, Adán? Y él dijo, porque tuve miedo de ti. Y tuvo miedo porque se dio cuenta, se le abren los ojos naturales a Adán y empieza a ver que el mundo no es fácil, que el mundo es difícil y complejo. Sale de la presencia de Dios, que era el huerto donde Dios lo había puesto. Era la presencia de Dios ahí en ese lugar. De puertas para afuera, el mundo. Ahora se tiene que enfrentar a la naturaleza. Se tiene que enfrentar al hambre, se tiene que enfrentar al frío, al calor, a todas las cosas. Sin Dios sufrimos de todas esas cosas. Y tuvo miedo porque ya no pudo manejar su mundo. Y cuando no podemos manejar el mundo, nuestro mundo, esa, mis amados, es la ausencia real de Dios. Cuando no tenemos a Dios en el corazón, no sabemos cómo manejar nuestro mundo. No sabemos cómo manejar la casa, no sabemos cómo manejar la familia, no sabemos cómo manejar aún nuestro propio cuerpo. Y lo herimos, azotamos nuestro cuerpo con el vicio, con el licor, con el pecado, con tantas cosas. La ausencia real de Dios nos produce miedo. Y eso es lo que el hombre trata de ocultar, su miedo. Vamos a orar. Vamos a orar. Una meditación que yo quiero que tú la tengas en cuenta. Nosotros, cuando entregamos nuestra vida al Señor, el día que lo hicimos, el Espíritu de Dios vuelve a mí, vuelve a ti y está con nosotros. Entonces, tenemos que, Él nos empieza a nosotros a cambiar, nos empieza a enseñar. Cada palabra que sale de este libro se queda en nosotros. Y esa palabra, al llegar a nosotros, empieza a hacer su trabajo, a hacer la labor, esa palabra dentro de nosotros. Entonces la interiorizamos y esa palabra entra a formar parte de nuestros archivos. Y de esos archivos es de donde sacamos nosotros nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y por eso cambiamos. Nuestra forma de expresarnos ya no es altisonante y grosera como antes. Empezamos a hacer cosas para construir nuestra vida y los que están a nuestro alrededor. Ya no nos destruimos, no nos autodestruimos, sino que empezamos a construir nuestra vida. Empezamos a construir familia como debe ser conforme al corazón de Dios. Empezamos a construir sociedad. Nosotros construimos sociedad. Nosotros no destruimos sociedad. Construimos la sociedad. En fin, vamos a orar, a darle gracias a nuestro amado Señor y Dios en este día maravilloso que Él nos presta. Caminamos tomados de las manos de Él. Amén. Solitos no vamos a ninguna parte, sin Dios, ni a la puerta de la casa. Padre bueno, Señor amado, todos los que estamos hoy presentes, Señor, que venimos delante de ti, venimos, Señor, siempre buscando tu bendición. Y venimos buscando tu palabra, tu enseñanza.
Por eso, Padre, yo te pido una bendición especial hoy para todos y cada uno de aquellos que nos están acompañando hoy. Estela Reyes, Yolanda Osorio es mi prima allí en Cúcuta, Jorge y Yolanda Dufo, bendiciones, familia preciosa, Rocío, Rochi, te bendecimos, hija, a ti, a tu esposo y a tus 3 muchachos, los bendigo. Son una familia poderosa, nunca lo olviden. Podremos tener defectos, pero nos construimos como familia poderosa. Luz Marina Toro, te bendigo, hija. Dios te guarde por esos nietos que tienes tan hermosos. Consuelo España, qué bueno saber que tú estás acompañándonos, Consuelito. Uf, años sin vernos. Ilia Rubiano, te bendecimos a ti y toda tu casa, tus hermanos, todos los bendecimos hoy. Tina y Yu, allí en los Estados Unidos, las bendecimos con toda bendición. Bendecimos a Alfonso, a Jorge, a Jordi, a Olivia, preciosa, a todos en la casa, los bendecimos. Disfruten esa casa que Dios les dio. Es un lugar hermosísimo. Disfrútenlo, disfrútenlo. Todos los días busquen la forma de gozar eso que el Señor les dio. Marcelita, mi hija, hoy es que salen de vacaciones. Hoy el Señor te bendiga, hija, a ti, a tus hijitas, a todos los que van contigo, a todos, el Señor los bendiga y que disfruten, van bajo la sombra del Espíritu de Dios a gozar y a disfrutar un premio que el Señor les dio. Bendecimos también, Señor, hoy a Paula, mi otra hija, a su hijito, a Juanquito, Juan José, a mi yerno Anderson, a Jimenita, la bendecimos, bendecimos su trabajo, bendecimos todo lo que ella hace. Precioso el Señor, le ha abierto puertas de bendición tremendamente grandes. Sarita, la bendecimos, la cubrimos con el poder de la oración, donde quiera que esté. Antier estaba de cumpleaños, está de viaje, disfrutando su cumpleaños. A Jorge Andrés, mi hijo, lo bendigo. A Sofía, su hija, la bendecimos, Señor. Y que seas tú, Padre, guiando la vida de Sofi y de mi hijo, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Todo lo que Él hace por su hija, Señor, es extraordinario. Busca el bien de ella. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendigo la vida de Blanca y de Harold y toda la casa, todo aquí que te bendecimos, hijo, tú no estás solo. El Señor está contigo, el Señor te guarda siempre. Oscar, mi hermano, te bendigo con toda bendición. Eres un empresario del reino. Increíble, increíble. Dios te ha dado una bendición grande y cada día será más grande aún para que la obra sea bendecida con el producto de tu trabajo. ¡Qué maravilla! Amparito y Guillermo, los amamos, viejos queridos. Ricardito Osorio, te bendigo, hijo. Estás acompañándonos. ¡Qué bonito! Te bendigo. José Silva, muchacho, te bendigo a ti, a tu casa. La paz y el amor de Dios esté contigo todos los días. Yolandita Jiménez, te bendecimos. Te bendecimos, Yolita. Dios te guarde y te bendiga. Liliana Guerrero y todos los que están reunidos, muchos que no alcanzaron a mostrar. ¿Quién más? Edison Sepúlveda. Edinson Sepúlveda. Te bendigo, mi hermano, te bendigo. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias por todas estas personas que nos acompañan y muchos otros más, Dios, que nos acompañan. Son la razón de ser de lo que hacemos. Señor, gracias por permitirnos ser herramientas en tus manos. Mi esposa y yo, mi casa y yo. Todos te serviremos, Señor, absolutamente. Te damos gracias en este día. Bendícenos, Padre. Bendícenos hoy, Señor, con la bendición del Padre. Hoy nos cubrimos con la bendición del Hijo y nos cubrimos con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el domingo
10 de la mañana, en nuestro culto dominical. Dios les guarde.